Gloria a Jesús, buenos días. Gloria a Dios por la alabanza y la adoración, amén. Que nos ministra, hace su efecto. La alabanza nos alegra, nos goza, nos hace acercarnos a Dios, nos habla. Y estaba escuchando la alabanza de Único, la adoración y bueno, le daba la gloria a Dios, ¿no? De decir, Señor, tú eres único en todo, amén. Creo que uno de los fallos es que a veces no es único, sino a veces es compartido. Y el Señor es celoso, dice la palabra de Dios, ¿no? Dios es celoso sobre su pueblo, sobre sus hijos, para que le sirvan, para que de Él dependan, amén. Y debemos de aprender a depender más de Él, debemos de aprender a vivir más de Él y no más por nuestros propios recursos, amén. Señor, gracias por este tiempo. Señor, tú eres único, Dios mío, eres único porque tú eres omnipotente, eres omnipresente, Señor. Tú eres omnisciente, Señor, solo tú, Jesús. Por eso, Señor, queremos acogernos a tus virtudes, Señor, a tu esencia, Señor, que tú eres único, Señor, porque tú lo puedes todo. Señor, tú tienes el control de todo, Dios mío. Nosotros lo reconocemos porque hemos experimentado tus maravillas, tu fuerza, tu poder, tu misericordia, tu amor y Señor, queremos solamente buscarte a ti, Jesús. Como dice tu palabra, desde mañana hasta la noche, Señor, tener nuestra mirada en ti, Jesús. Depender de ti, Señor, tú eres el proveedor, tú eres el maná de vida, Jesús, tú eres el que provee, el que da, el que quita también, Señor, y Señor, que solamente estemos fijados en ti, Señor. Gracias, Dios mío, bendícenos en la palabra, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, el Señor es el único, amén. Y a mí el Señor me hablaba estos días, ¿no? Anoche creo que estaba preparando palabra y me hablaba el Señor de dónde están nuestras fuerzas, nuestra capacidad de soportar, de mover, de sujetar, de empujar. La fuerza, ¿no? Que es la capacidad, ¿no? Ponía de capacidad de mover o soportar o resistir algo que hace oposición, que hace resistencia, ¿sí? Amén. Coger un peso, empujar hacia algo, necesita de una energía, necesita de unas fuerzas, ¿no? Y a veces tenemos fuerzas para algo y otras veces no tenemos fuerzas para otras cosas, ¿sí o no? Amén. O todo lo puedes. Por eso el hermano cuando me preguntaba, ¿no?, cuál era el lema, yo le decía omnipotente, ¿no? Todopoderoso. ¿Por qué? Porque el Señor es el que lo puede todo. Porque lo pone la palabra y la palabra es verdad, pero también porque los que hemos experimentado y la Iglesia experimenta el poder de Dios, vemos que no hay fuerza que se oponga, ¿sí? Amén. No hay adversidad, resistencia que venga contra Él. Y siempre hay resistencias, hay oposiciones, muchas. Hay muchas oposiciones que vienen contra nosotros y tenemos que utilizar la fuerza de Dios. Amén. Utilizamos la fuerza de Dios, o como muchas veces decimos, vas por tus propias fuerzas. Aquel que se va por sus propias fuerzas, no digo que se canse, porque cansar nos cansamos todos. Y la palabra lo dice, ¿no? Jesús se cansó, se sentó junto al pozo de Jacob y dio la enseñanza de beber del agua de vida, no solamente el agua del mundo, pero también de no solamente vivir por nuestras fuerzas, ¿no? El cansancio no es un pecado, es una actitud a veces de esfuerzo, de sacrificio, de resistencia, pero los que esperan en el Señor, como dice Isaías, recobrarán nuevas fuerzas, amén. Caminarán y no se cansarán. Por lo tanto, las fuerzas se cansan y a veces se pierden. Y cuando se pierden, pues la resistencia a la que hacemos, pues se cae lo que estamos sujetando, gana terreno lo que estamos oponiéndonos y tenemos una vida de lucha, tenemos una oposición tremenda. Nuestra lucha es contra huestes espirituales, pero nuestra lucha también son contra las tinieblas, amén. Tenemos que resplandecer como la luz de Cristo, esa luz que nadie la puede apagar, esa luz que llega hasta los lugares más recónditos y donde tiene la fuerza
de poder echar hacia atrás, ¿no?, las tinieblas. Amén. Por lo tanto, ¿tenemos esas fuerzas del Señor en nuestra vida? Pues sí, las tenemos. Debemos de utilizarlas. Debemos de dejarnos más nosotros y dejar que sea Dios el que obre en nuestra vida. En esas historias de la Biblia donde habla de esos reyes generales que peleaban la batalla, como tantos que podemos decir David y Sofonías o qué sé yo, tantos, donde el Señor le dice: detente, la batalla es mía. No vayas con tus fuerzas, porque con tus fuerzas no vas a poder. Sino la batalla es del Señor. ¿Por qué? Pues porque la victoria es del Señor. Amén. No ha habido una batalla donde Dios haya estado delante de ella y la haya perdido. Ninguna. Cuando tú lo pones todo en las manos de Dios, Él hace. Cuando tú pones y delegas a Dios cualquier resistencia, oposición, cualquier puerta que se cierra, Él la abre. Si está en su plan, claro que sí, porque a veces nuestros pensamientos no son sus pensamientos y a veces nuestras fuerzas que vamos, pues quizás son como las de Jonás, ¿no?, que vamos en contra de la voluntad de Dios. Entonces Dios no nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar en su voluntad, nos va a empujar como esa vela que es el Espíritu Santo, que nos lleva en ese avance, ¿no?, en medio de las tormentas y las tempestades. Amén. En la voluntad del Señor todo lo podemos, porque Él es el que nos da la fuerza en nuestro caminar. Amén. Y necesitamos esas fuerzas en nuestra vida, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, tiempos de mucha oposición, de mucha tormenta, ¿no? Salmo 20, quisiera compartir varios versículos que el Señor me daba y me infundían aliento, me daban fuerza, me daban ánimo. Y el Salmo 20, versículo 6, dice: ahora conozco que Dios salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Amén. Ahora conozco que Dios salva a su ungido. ¿Y tú lo conoces? David lo decía porque lo había experimentado. David había peleado la batalla contra Goliat, como hemos leído y hemos compartido tantas veces, y no era fuerte, no era maduro, no era preparado. Dios estaba con él. Amén. Tú vienes como vienes, yo vengo en el nombre del Señor. Y el nombre del Señor es, sobre todo nombre, es el que derriba toda potestad, el nombre de Jesús. Amén. Ese nombre que tiene poder y autoridad sobre todos los nombres. Y decía de que ahora conozco que Dios salva a su ungido. Y cuando echamos la vista atrás, vemos muchas victorias y también vemos algunas derrotas, algunos fracasos. Las victorias se las marcamos a Jesús, a Dios. No sé esta semana con qué hermano estaba hablando de lo que hemos hecho, ¿no?, atrás. No sé, construcciones naturales, edificaciones que hemos hecho con nuestras propias manos. Ayer mismo un hermano me hablaba de un trabajo que han hecho de físico, pero cuando te pones a mirar hacia atrás y dices: imposible que yo lo pudiera hacer. Imposible. Tenía menos edad, tenía más gente, imposible si no era Dios conmigo. Amén. Él me da el ánimo, Él me da el gozo, me da la cobertura, me da el sustento, la provisión, es lo que quería compartir. Y te das cuenta de que es Dios, de que tú no has podido hacerlo. Y también te das cuenta de muchos errores que has tenido en tu vida, fracasos, derrotas, y te has dado cuenta de que las has hecho en tus fuerzas. ¿Sí o no? Algunos somos algo orgullosos y decimos: no tanto. Claro, pero sí es verdad. Si tú te pones y recapacitas, muchos de tus errores han sido causa de porque no has consultado a Dios, no has buscado a Dios, no has delegado a Dios. Y Dios no te ha dado su gracia para poder, porque es su gracia. Amén. En la debilidad, en nuestra vileza, en nuestra incapacidad, Dios se manifiesta de una manera tremenda. Amén. Porque no somos superhéroes, es Cristo con nosotros. Mucha gente quiere atribuir al hombre y a veces el hombre entra en ese error, ¿no?, de creerse que sí, pero la gloria y la honra es para el Señor. Todo lo que hemos conseguido es gracias a Dios. Amén. Por eso David no dejaba, ¿no?, crea en mí un corazón limpio, recto, no aparte mi Santo Espíritu de ti, queriendo de que no se envaneciera su alma. ¿Cuántos han envanecido? Y la caída viene precedida, no por la altivez. Aquellos que se creen que es por ellos, por sus fuerzas, Y David quería ser humilde, ¿no?
tener la humildad de reconocer que era Dios. ¿Por qué? Pues porque veía a los enemigos tan grandes, veía tantos ejércitos tan preparados, tan numerosos. Pero la gracia de Dios y el poder de Dios no está en el número, no está en lo que ve el hombre, sino está en lo espiritual. Amén. La oración que tiene poder, el ayuno que me decía un hermano, ¿no? Son armas destructoras, son armas poderosas, podamos decir, en el nombre del Señor. Amén. Y son locura para el mundo, porque el mundo se prepara, se fortalece en lo natural. Veo un avivamiento en el tema del hombre o del cuerpo, ¿no? De querer que tenga vigor, que tenga fuerzas, que dure muchos años por una buena salud. Sí, acompaña, pero Dios es el que quita la vida. Puedes tener la fuerza de todo el mundo, pero puede llegar tu día porque Dios lo marca y punto. Por mucho que te cuides, debemos de cuidarnos porque Dios nos da la gracia y somos templo de Dios y debemos de cuidarlo. Tenemos que ser un templo santo en todos los sentidos, pero no porque guardar nuestra vida, sino porque es templo de Dios. Amén. Y te das cuenta de que Dios da esa longevidad a los que ama, a los suyos. Por lo tanto, quería compartir de que ahora conozco que Dios salva a su ungido. Cuando Dios salva es porque te da victoria, sí. Lo irá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. La potencia, el poder de Dios. Dios no es palabra, Dios es poder, hermano. Muchas de las veces la palabra no la utilizamos como espada, no la utilizamos como saeta, no la utilizamos como escudo, como armadura, como dice la palabra de Dios. No la utilizamos útil para cada día, para cada momento. Cuando viene el enemigo, viene el pánico, viene el miedo y nos quedamos paralizados, pero no nos podemos paralizar. Dios está con nosotros. Y cuando Dios está con nosotros nos da ese espíritu de valentía, ese espíritu de resistencia, ese espíritu de no doblegar nuestras rodillas ante la adversidad, sino estar firmes sabiendo que Dios está conmigo. Amén. Sabiduría como aquel que decía de ver que si vienen más contra ti, salir en son de paz, si tú ves que hay esa debilidad en tu vida. Pero yo creo que si Dios está contigo, hay que resistir al diablo. Y dice que Él huirá, pero hay que tener esa llenura del Señor. Amén. Porque Dios es omnipotente. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, en el nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Amén. Ellos confían en carros y aquellos en caballos, y conocemos este mensaje, pero yo me ponía a pensar y decía, ¿no viene la palabra de Dios donde adiestraban los caballos, el pueblo, donde Dios les capacitaba a preparar carros fortificados? Sí es cierto que Dios le ha dado una sabiduría a su pueblo. El pueblo de Israel es un pueblo preparado en el ejército, en lo bélico. Es un pueblo que está innovado, es un pueblo que tiene ese escudo, ¿no? de Dios, donde para todos los misiles, todo lo que viene. Porque Dios le da gracia y los prepara, pero sobre todo los prepara en tener comunión con Dios. En saber buscar a Dios en todo momento, en ponerse de rodillas, como he dicho, cuando los tiempos son difíciles, y clamar a Dios y esperar en el Señor. Y no nos habla de prepararnos naturalmente, porque Dios ve que lo natural es vano. En Eclesiastés, Salomón estaba bien preparado, tuvo no sé cuántos años de paz porque su padre tuvo la victoria, tuvo batalla, y esos años Dios le dio sabiduría, le dio diplomacia, se puede decir, para poder encauzar y no ir a la guerra. Eran otros tiempos, pero él se dio cuenta de que todo era vanidad de vanidades. Lo importante era tener comunión con Dios, paz con Dios, saber que Dios está contigo, allí donde vayas, en cualquier situación. Si Dios no va contigo, hay derrota. Seguro que hay derrota. Si no es antes, es después. Por lo tanto, estos confían en carros y aquellos en caballos. Nos fijamos mucho en el mundo, como ayer compartía, en el que hace maldad, en el que hace iniquidad, en el que no busca las cosas de Dios, y pensamos que esa es la fortaleza. Pero no podemos olvidarnos que nuestra fortaleza y nuestra salvación es Cristo. Amén. Ellos confían en carros, mas nosotros confiamos en el nombre de Jehová nuestro Dios. Amén. ¿Confías en Dios? Como hemos compartido antes, el único. Solamente mi confianza está en Dios.
pues tenemos que tenerlo claro, ¿no? Que nuestra confianza solamente tiene que estar en Cristo Jesús. Tendremos memoria, dice, de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria, no nos olvidaremos de su palabra, no nos olvidaremos en el medio de cuando arrecia la batalla. Yo he visto muchos que cuando viene, como he dicho antes, el peligro, he visto muchos que huyen, he visto muchas formas de actuar, porque actuamos, no sabemos cuando estamos en una situación límite cómo actuar. No sé si está aquí Manolo Rubio, pero a mí me dio una enseñanza hace años, y él ha sido azafato durante toda su vida en el avión, y dice, nos enseñan cómo prepararnos en un momento de problema, en una situación de alarma, de urgencia, en un SOS, ¿no? Que puede ser de muchas cosas, ¿no? Dice, y me acuerdo una de las veces que hubo una situación difícil, de tormenta o lo que fuese, y cuando miré a mi alrededor vi muchos azafatas y azafatos que estaban en pánico, con miedo, llorando. Y yo le dije, ¡hey, despertad! Nos han enseñado a cómo actuar en estos tiempos. ¿Dónde están las mascarillas? ¿Dónde está el oxígeno? ¿Cómo debemos de encauzar a la gente? Y cuando vienen los tiempos límites, se nos queda la mente en blanco. Amén. Corremos despavoridos porque el diablo quiere traernos miedo, pero el miedo no es de Dios. Tenemos que ser valientes y tener en nuestra memoria de que Dios está con nosotros, de que la palabra de Dios es nuestra fortaleza. Él es nuestro escudo, como he dicho antes, Él es nuestra coraza, Él es nuestro yelmo. Y en esos tiempos es cuando más Dios quiere salir como gigante poderoso en nuestra vida. Decir, yo estoy aquí, yo estoy contigo, ahí donde estás solo. Yo estoy cubriendo tus espaldas. Déjame que salgo yo en pos de ti. Amén. Y tenemos que tener esa memoria, hermanos, porque muchos perdemos la memoria. Nos quedamos en blanco, ¿sí o no? He visto muchos hermanos que se han examinado en exámenes y cosas y dicen, he suspendido porque me he quedado en blanco, estaba nervioso. Ha venido alguien a hablar conmigo y a contrarrestarme en la incredulidad, en la mentira, y no sabía qué decirle porque me he quedado en blanco. La vergüenza, los nervios, algo que tiene que tener control el Señor, que tomar control de nuestra vida para que nos acordemos, vuelvo a repetirlo, de que no somos nosotros, sino es Dios con nosotros. Amén. No es nuestra astucia, ni nuestra artimaña, ni nuestro conocimiento, porque bástese cada día su propio afán. Cada día, cada momento tenemos que tener una gracia especial que solamente te la da el Espíritu Santo, que obra al instante en el momento y sujeta. Amén. Gloria a Dios. No memoria para memorizar y ser papagayos, sino memoria para acordarnos de quién está con nosotros. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Amén. Ayer mi esposa, ministrando a unos hermanos, pues después de compartir o de ministrar, siempre le pregunto, y ella me dijo, mira, aunque 7 veces o 70 veces cayera el justo, 70 veces será levantado. Podemos caer, podemos tropezar, somos personas, somos humanos, somos carne, pero si tenemos temor de Dios, Dios nos va a levantar de nuevo. Amén. Y esa es nuestra fortaleza, de que muchos caen y ya no se levantan nunca más. Muchos caen de rodillas o caen al suelo y ya no se levantan. ¿Por qué? Porque no confían en Dios, han confiado en sus fuerzas y sus fuerzas han sido abatidas, totalmente quitadas de su vida, y se dan cuenta que esas fuerzas que tenían o pensaban que ellos podían ha sido avergonzado por el diablo, por el enemigo. Por lo tanto, aquel que es justo flaquea, y dice, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos. Quiere decir que también caemos, pero nos levantamos rápidamente en el nombre del Señor. Amén. 70 veces caerá el justo, 70 veces será levantado. Amén. Aquel que Dios haya gracia, porque muchos caen por el pecado y muchos no se arrepienten, y el pecado es como una piedra atada al cuello o donde sea, que te vas sumergiendo a la profundidad. Pero si tú vives en justicia, te pueden dar el golpe, pero ay, amigo, me levanto rápido. Amén. Porque Dios es mi fuerza. Bonita palabra para estos tiempos, ¿no? Bonita palabra. No sé si decir bonita o palabra de ánimo, de gozo. El Salmo 33.
Aleluya. Hay días que nos sentimos fuertes, ¿no? Hay momentos donde te sientes fuerte, ¿no? Yo hay momentos donde me siento fuerte. Y diga el débil, fuerte soy. Amén. Me siento fuerte porque me siento lleno de Dios muchas veces. Y no son por las vitaminas que me da mi esposa, que me da muchas, sino porque también hace, pero sobre todo la vitamina santa que es Cristo Jesús. Es la que te infunde de aliento, la que te da fuerzas, la que te hace salir, como dice la palabra de Dios, con la cabeza erguida, sin tener miedo a nada. Sí, respeto y temor a Dios, de no pecar, de no tropezar, de no hacer nada que pueda alejarme de Dios. Porque podemos hacer cosas sin tener temor a Dios, que pensamos que Dios está con nosotros, y cuando estamos en la batalla, Dios no está con nosotros. Pues porque somos tibios, porque lo hemos buscado por nuestras propias fuerzas. Y el Señor quiere que tengamos temor de Dios en todo momento. Amén. 33:16 dice: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni se escapa el valiente por la mucha fuerza. Amén. El rey no se salva por la multitud del ejército. Y yo decía, el sabio no busca llenar sus graneros de comida para que no falte, porque puede llegar un día donde se puede quitar, como dice la palabra, puede robarlo el ladrón. Los reyes antiguamente, yo creo que ahora han de ser sabios, pero los reyes buscaban sabios, buscaban magos, buscaban sátrapas que le trajeran revelación, que le dieran conocimiento, que les enseñaran. Nabucodonosor y tantos que buscaban los sueños que les perturbaban. Quizás no tenían más miedo de los que venían contra ellos, sino de poder tener la confianza, la paz, de poder tener palabra, revelación, estrategia, de poder combatir. Y al final encontraban en los hombres de Dios, como era Daniel, como eran sus escogidos, como era aquella sierva que estaba, como leímos el otro día, con Naamán, y le pudo dar la palabra para poder ser sanado. Al final, la sabiduría está en Dios, amén, en los hombres de Dios. Y el rey no se salva por la multitud del ejército, ni se escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, y la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar, amén. El enemigo es fuerte, hermano. Yo siempre compartí una palabra que muchos me han escuchado, y es simple, pero la tentación del diablo nadie la puede soportar. No hay carne, no hay fuerza humana, no hay inteligencia, no hay conocimiento, no hay estrategia del hombre que pueda contra el ataque del diablo, contra la tentación. No, solamente el nombre de Dios. Dios contigo es el que puede derribar al diablo. Y lo he visto en hermanos que han tenido pues problemas de alcohol, problemas de droga, adicciones, donde han dicho, no, yo llevo 15 años en el ministerio, yo ya no he bebido más. Yo no he tomado ni un sorbo de algo que me pueda hacer tropezar, y han estado bajo una cobertura que es un ministerio como Remar o como otros, pero no se han fortalecido en el Señor. No han recibido a Dios en su corazón. Y cuando han salido no han tardado ni una hora, ni 10 minutos. En vano construimos, en vano vela la guardia si no es Dios. En vano edificamos si no es Dios el que edifica. En vano pasamos el tiempo en un lugar si no trabajamos o pedimos a Dios que trabaje en nuestra vida. Amén. Porque si Dios es conmigo, ¿quién es contra mí? Pero el tiempo, el lugar, el sitio, la iglesia nos salva, no defiende. La palabra no defiende. Solamente defiende el Espíritu Santo. Estar lleno del Señor. Así cuando viene el enemigo, es que ni se acerca. Es que ni lo piensas. Porque no hay cabida para esa tentación o ese dardo que puede mandarte el enemigo. Amén. Y lo he experimentado yo en mi vida. He experimentado tener la fortaleza de Dios, y yo era un hombre débil, donde era apasionado a la adicción, a muchas cosas. Y me doy cuenta de que esté firme, mire, de que no caiga, pero tengo que estar lleno del Señor. Dios es mi fortaleza. Ni es Remar, ni es mi pastor, ni es nada.
porque el enemigo es astuto y sabe cuándo atacar. Pero cuando Dios está contigo no hay lugar por donde pueda entrar el ataque. Amén. Por lo tanto, hermano, en vano para salvarse es el caballo, en vano dice la grandeza de su fuerza, a nadie podrá librar. Aleluya. Dice aquí el ojo de Dios sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Tenemos que tener temor a Dios. No podemos tener un lastre, ¿no?, de llevar, no sé cuántas armas, herramientas, cuánto séquito podemos llevar. Solamente temor de Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, en todo lo que vayamos a emprender, ponérselo en las manos del Señor, porque Él es el que tiene sus ojos sobre nosotros. Dice para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Amén. En tiempo de hambre que viene, tiempo malo a todos, Dios nos sustenta. Versículo 20 dice: nuestra alma espera en Dios, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Amén. Nuestra alma espera en Dios. Mi corazón confía en el Señor. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Tenemos que tener escudo, el escudo de la fe. Sin fe no podemos agradar a Dios, sin fe no podemos caminar. Ese escudo que muchas de las veces no lo utilizamos y penetran esos dardos del diablo que entran en nuestro corazón, que buscamos contiendas unos con otros porque el corazón me ha atacado, las envidias, como esta mañana compartía el hermano, los pleitos, las contiendas, son por falta de tener fe, es por falta de amar, es por falta de tener la capacidad de tener esa cobertura de Dios, ¿no? De que realmente no te alcanza porque vives en el amor de Dios. Amén. Pero cuando no tenemos el escudo, pues somos muy vulnerables. Podemos tener fuerzas, pero rápidamente nos viene ese ataque, ¿no?, a nuestro corazón, que es donde emana la vida. Y veo tantos dardos, a veces pequeños, pero dañinos, envenenados, donde cambiamos nuestra forma de actuar y de parecer porque no tenemos la fe suficiente, la certeza de poder entender, comprender y poder, sobre todo, no atacar a nuestra alma, a nuestro corazón. Amén. Dice: sea tu misericordia. El versículo 21 dice: por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en Él. Confiemos en Dios, ¿no? Alegremos en el Señor, sabiendo de que Dios es en nuestra fuerza, como estoy compartiendo. Dice: porque lo insensato de Dios es lo más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, dice 1 Corintios 1:25. Y a veces vamos en nuestras propias fuerzas y pensamos que todo lo sabemos. Yo veo un tiempo, no lo sé si serán otros tiempos también, pero yo veo un tiempo donde parece que todo lo sabemos, que todo lo conocemos. No lo escudriñamos, sino lo buscamos en una caja, en una Wikipedia, pero eso no es el saber. En el tiempo de dificultad no nos va a defender, no vamos a tener fuerza en ello. Y tenemos que entender de que Dios es el que tiene toda la fuerza. Vuelvo a compartirlo. Amén. Y tanto jóvenes como mayores tenemos que ser prudentes para ello. Tanto el joven que piensa en sus propias fuerzas, aquel joven que es vigoroso y que levanta pesos y que tiene ese empuje de tirar, tiene que darse cuenta de que tiene que confiar en Dios, tanto como el mayor, que muchos nos olvidamos de dónde vienen nuestras fuerzas. Como he dicho, nos falta ese escudo y a veces no nos angustiamos y nos envenenamos de la mentira y dejamos de confiar en las fuerzas del Señor. Amén. Caleb no dejó de confiar, dijo: las mismas fuerzas que tenía ayer las tengo hoy, puesto que sigo confiando en el Señor. No importa la edad, no importa el tiempo, lo que importa es tu confianza en el Señor. Amén. Isaías 40, este versículo que
Hace 1 año y pico el Señor solamente me lo ponía en mi mente y en mi mente. Y cuando abría la Biblia, yo decía, nada más que me lleva a este lugar. Y yo no sabía, sí sabía el porqué, pero me centraba en Él, ¿no? En el que todos conocemos, ¿no? De que nos cansamos, pero Él nos da las fuerzas. Y Isaías 40, 31, el 29, mejor, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Amén. ¿Tienes fuerzas? ¿No tienes fuerzas? ¿Tienes ánimo? Pues pídele a Dios porque Él te da. Y Él viene a suplirnos, viene a añadir, cuando la fuerza del hombre se acaba, empieza la fuerza de Dios. Cuando se acaba nuestro todo, ahí es donde clamamos y Dios comienza. Amén. Ayer compartía sobre la visión, aunque tardar, espérala, confía en Él. Y compartía algo que decía, muchos han acabado en la orilla de la victoria, del premio, de la meta, no sé cuál. Pero muchos han nadado, han pasado tormentas y ya sus fuerzas se han debilitado tanto que cuando estaba ya ahí, el poder recibir, han abandonado. Pero es que Dios nos quiere llevar a ese límite para que cuando recibamos el premio, cuando el mar rojo se abra, no sea por nuestras fuerzas, sino es porque clamamos a Dios y Dios ábrenos y nos da ese soplo para poder llegar hasta el final. Amén. Por lo tanto, hermano, Él da esfuerzo al cansado. Hay gente que está cansada todo el día. Hay gente que pregunta y dice, estoy fundido, soplan, son apagavelas. Más que darte ánimo, mejor dice, no te voy a preguntar cómo estás. Ya te veo cómo vienes. Y cuando estamos cansados tenemos que renovarnos en el Señor, amén. No podemos dejar tiempo a estar cansados porque el cansancio debilita la mente, nos debilita la cobertura, la protección. Y ahí es donde estamos cansados de decir, Señor, lléname de nuevo, amén. Necesito beber del agua de vida. Por lo tanto, Él da esfuerzo al cansado. Y si estás cansado, hermano, renuévate en el Señor. Y Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Amén. ¿Te has quedado sin fuerzas alguna vez? De no poder ni caminar. De quedarte como sin respiración. Como de que ya no puedes más. Ahí es donde Dios empieza a obrar en tu vida. Quizá durante todo el día has trabajado tú, has obrado tú, has funcionado tú, tu energía. De ahí el ayuno, que cuando llega un momento que pasas un tiempo, un periodo del ayuno, como que vienen unas fuerzas espirituales en tu vida. Ahí es donde empieza Dios a obrar en ti, amén. Ahí empieza a oxigenar el Espíritu Santo. Ahí empieza el Señor a moverse con autoridad y con poder. No son tus fuerzas y la fuerza de Dios. Por eso a veces hay que esforzarse hasta el límite, amén. Muchos guardamos en la reserva. Antes compartía el hermano, vamos a sacrificarnos, vamos a ponerlo todo en el altar. A veces no lo ponemos todo en el altar. Voy a guardar reservas por si las moscas, ¿sí o no? Hay que darlo todo delante de Dios, sin reserva. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Dios está con ellos, Dios está con nosotros. Y habla de los jóvenes, que parece que es la eterna juventud, la fuerza que nunca se cansa. Pero a mí el Señor hoy me hablaba de ellos. Esta mañana me levantaba y después de una reunión tan preciosa que tuvimos ayer con los jóvenes, donde buscamos la visión, ¿no? Y cuando Dios te marca la visión, corres hacia ella, ¿no? Y aunque tardare, en Habacuc 2, espérala porque llegará a tu vida. El Señor me hablaba, ¿no? de que es necesario confiar en Dios, amén. Poner nuestras fuerzas en Él, porque ¿qué fuerzas tenemos? A ver, tenemos que depender más de Cristo, amén. Vamos a orar, ponte de pie conmigo, vamos a meditar en nuestros caminos, si avanzamos en nuestros caminos, si hemos alcanzado promesas. Ayer compartía sobre eso, pelea la promesa. Alcanzar promesas, llegar a lugares donde
parece que están lejos, o lugares que parece que están inalcanzables. Y yo compartía en estos días de que el cristiano, el Hijo de Dios, la mujer de Dios, tiene que tener una vida ascendente, ¿no? Debemos de ir ascendiendo, debemos de ir subiendo, ¿no? El ascenso, ¿no? De que Él crezca y yo mengüe, de que sea más Él y menos yo. Es necesario más de ti y menos de mí. ¿Y por qué? Pues porque yo estorbo. Y el hombre estorba si no somos canales de bendición, si no dejamos que el Señor sea el que nos guíe, el que nos impulse, pues en vano hacemos todo. Por lo tanto, a veces golpeamos contra el viento, a veces golpeamos contra la pared, a veces nos hacemos daño y no llegamos. Señor, queremos vivir en tus fuerzas, en tu poder, en tu autoridad. Señor, hemos visto que tú has hecho maravillas en nuestra vida, maravillas que nosotros entendemos que ha sido a través de ti. Señor, nos ha llevado a retos que en tu nombre hemos conseguido, nos ha llevado a luchar batallas que nos han sorprendido y que pensábamos que era imposible ganarlas. Pero en tu fuerza las hemos vencido, en tu poder, en tu autoridad. No es con la fuerza de caballos, ni ejército, ni carros, es con tu Santo Espíritu. Es estar contigo, Jesús. Por eso, Señor, queremos, Dios mío, humillarnos delante de ti, Señor, acercarnos, buscar el bien, buscar estar siempre en paz contigo, Jesús. Buscar la comunión, porque en tu comunión hay luz, hay entendimiento, hay palabra, hay confirmación de ver los problemas que vienen a nuestra vida y que muchos no sabemos por qué, nos atemorizan, nos dan miedo, como puede ser una enfermedad repentina y donde se rompen todos los argumentos. Señor, que podamos estar preparados, que podamos estar, Dios mío, llenos de ti, Jesús. Bástese cada día su propio afán, sabiendo que hay adversidades, pero queremos ir siempre contigo, Señor. Tú eres el que nos capacita, nos adiestra nuestras manos para la batalla y el que nos unge nuestras cabezas con óleo para poder, Dios mío, estar fuerte, Señor. Señor, haz una iglesia fuerte, viva. Señor, haz una iglesia que no fluctúe, ni que sea tibia, sino que sea caliente en tu fuego, Jesús, Señor. Yo te quiero pedir perdón, Señor, por las veces que soy más yo, que voy por delante, que no espero, que no escucho, y las veces que tropiezo, Señor. Yo me quiero arrepentir, Dios mío, y pedirte que tomes control de mi vida, Jesús. Que tomes control de nuestros pensamientos. Oh, Señor. Cuando nuestros pensamientos actúan, vemos limitaciones, vemos límites, vemos fracasos. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tu mente no está en nosotros, Señor. Por eso, Señor, Dios mío, haz viva tu palabra en nuestras vidas y Señor, danos tus fuerzas en todo lo que tenga que venir, Padre. Tú conoces cada corazón, cada vida que hay aquí, Señor. Tú conoces las luchas que cada uno tiene. Tú conoces cada uno de sus preocupaciones, sus temores, sus miedos. Yo te pido que hoy podamos delegar todo en ti, Señor. Ponerlo todo en tus manos. Tú eres omnipotente, Señor. Tú eres todopoderoso, Jesús. Como decía, tu adoración eres único, Señor. No queremos desperdiciarlo, Dios mío. Tráenos temor y temblor, Dios mío. Y que seas tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.